Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alexander José Villacorta Lozano. Hoy voy a hablar sobre la presión antrópica e impacto sobre la biodiversidad en el pantano de Palmeras. Acá tenemos mi contenido, que va a ser la introducción, su contexto en análisis y, por supuesto, el cierre. Parte uno: Introducción del estudio del ecosistema. Evaluación de impactos y fragmentación. El estudio se centra en examinar rigurosamente cómo las actividades humanas afectan la biodiversidad del pantano de palmeras, utilizando el análisis de la fragmentación de hábitats y la degradación de sistemas de este ecosistema de la selva tropical. Análisis y causas antrópicas críticas. Se identifican y exponen las acciones humanas dañinas, tales como la construcción de infraestructura vial no planificada, y actividades ilegales que destruyen la estructura del humedal, alteran el equilibrio ecológico de la región. Consecuencias en factores bióticos y abióticos. La presentación detallada, los efectos negativos en las poblaciones de especies endémicas y los ciclos hidrológicos permitieron comprender la gravedad de la alteración de los componentes vivos y no vivos del entorno natural. Alerta sobre la pérdida de servicios ambientales. Se busca concienciar sobre la disminución de beneficios vitales, como la captura de carbono y la purificación del agua, subrayando la urgencia de regular las actividades industriales para preservar este pulmón ecológico. Tenemos la parte 2, que es el contexto y estado de impacto ambiental. Ubicación y extensión territorial. Situadas en las tierras bajas de la selva tropical, este ecosistema abarca 5.5 millones de hectáreas, representando aproximadamente el 4,27% del territorio nacional, según los registros oficiales del Ministerio del Ambiente. Función como regulador climático. Actúa como un pulmón ecológico, fundamental mediante la captura masiva de dióxido de carbono, CO2, desempeñando un papel crítico en la estabilización de los procesos ecológicos globales y la mitigación del cambio climático. Importancia biológica y endémica. Este humedal constituye un refugio vital que alberga una amplia diversidad de especies endémicas, asegurando la continuidad de procesos biológicos únicos que no se replican en otras regiones de la Amazonía. Tenemos la degradación por fragmentación de ecosistemas. Se observa una pérdida crítica de la conectividad natural entre los diversos parches del bosque, lo cual interrumpe los flujos biológicos esenciales y aísla la población de especies activas dentro del humedal. Y la explotación y fauna de recursos hídricos, la caza, la pesca ilegal, generan una extracción descontrolada de la fauna valiosa, mientras que el vertido de combustibles provoca una contaminación hídrica severa, alterando la calidad del agua estancada vital para el ecosistema. Tenemos también la transformación del uso del suelo. La cobertura nativa sufre un reemplazo sistemática, donde las palmeras originarias son eliminadas para dar un paso a cultivos comerciales agroindustriales, reduciendo drásticamente la densidad forestal y la biodiversidad vegetal, característica del pantano. Alteración y flujos y densidades biológicas. La apertura de accesos informales y la minería cortan el flujo hídrico natural, provocando la pérdida acelerada de densidad forestal en zonas de amortiguamiento, afectando la estabilidad de este importante pulmón ecológico. Tenemos áreas degradadas y frentes críticos. Degradación crítica del eje de Madre de Dios. La actividad minera y la apertura de accesos formales han provocado una severa degradación de hectáreas, interrumpiendo drásticamente el flujo natural del agua en el ecosistema. Deforestación lineal en la región Loreto. Se identifican parches críticos de pérdida de cobertura forestal a lo largo del eje carretero, donde las vías terrestres atraviesan y fragmentan los aguajales naturales de la zona. Monitoreo de la densidad forestal nacional. Según el Mapa Nacional de Ecosistemas, existe una pérdida acelerada de biomas en el Amazonas de amortiguamiento, especialmente en aquellas áreas situadas cerca de principales vías de comunicación. Impacto por infraestructura vial no planificada. La construcción de carreteras y trochas sin estudios ambientales adecuados actúa como un frente crítico que corta la conectividad hídrica, provocando el secamiento progresivo de diversas secciones del pantano. Tenemos la parte 3, el análisis de causas y consecuencias. Tenemos la infraestructura vial no planificada, la que hablamos anteriormente. La construcción de carreteras y trochas informales fragmentan el paisaje y obstruyen el flujo hídrico natural. Prácticas industriales de palma africana. La presión económica impulsa la expansión de monocultivos, extensión a gran escala, lo que conlleva el reemplazo agresivo de las palmeras originarias.
por variedades comerciales, destruyendo la cobertura vegetal nativa. Extractivismo comercial y caza furtiva. La extracción descontrolada de especies clave y la pesca ilegal rompen las interacciones biológicas naturales, alterando profundamente la estructura de la comunidad faunística y el equilibrio del sistema sistemático del humedal tropical. Causas naturales de alteración. Tenemos la fluctuación de hidrógenos extrema. Las variaciones climáticas regionales y estacionales provocan alteraciones naturales significativas en los ciclos de inundación de los ecosistemas. Estos cambios drásticos afectan la estabilidad hídrica necesaria para mantener el equilibrio óptimo en pantanos de palmeras. Y tenemos inundaciones atípicas de desborde. Se producen avenidas extraordinarias del agua que transportan y depositan sedimentos estériles en el núcleo de los aguacales. Este fenómeno natural impacta la composición del suelo y puede alterar la regeneración de flora nativa del humedal. Por último, las variaciones del ciclo climático regional. Los cambios naturales en los patrones de precipitación impactan directamente en la región del pantano. Esta fluctuación modifica la dinámica de los componentes abióticos y la resiliencia del ecosistema frente a las perturbaciones extremas. Efectos componentes bióticos y abióticos. Alteración de la fauna silvestre. Se observa una reducción drástica en las poblaciones de las especies endémicas, afectando especialmente a los guacamayos que pierden sitios de anidación, así como a los lobos del río y peces de gran tamaño como el paiche. Degradación de factores abióticos. El impacto ambiental provoca un deterioro severo del ciclo hidrológico local, lo que compromete la capacidad natural de purificación del agua y genera la liberación de grandes cantidades de carbono provenientes de capturas por el humedal. Fragmentación y pérdida de cobertura. La construcción de infraestructuras no planificadas interrumpe la conectividad del ecosistema, sustituyendo a las palmeras originarias por cultivos agroindustriales y alterando el flujo hídrico esencial en la estabilidad de este importante pulmón ecológico amazónico. Tenemos las consecuencias socioeconómicas y sanitarias. La degradación del ecosistema genera riesgos críticos para las comunidades locales, quienes enfrentan amenazas a su salud y la pérdida de ingresos derivados del turismo ecológico y del aprovechamiento de la sostenibilidad de los recursos naturales. Y por último, mis cierres y propuestas de conservación. Tenemos mis conclusiones, donde tengo mi vulnerabilidad de especies de paraguas. La fragmentación del pantano de palmera representa una amenaza crítica para la supervivencia de especies emblemáticas de la Amazonía, cuya desaparición alteraría la forma irreversible de las interacciones biológicas y la estabilidad de todo el bioma tropical. Tenemos el impacto de la infraestructura vial, el desarrollo de carreteras y trochas sin estudio ambiental constituyen el principal motor de degradación. Al interrumpir el flujo hídrico natural, seca el humedal y destruye la conectividad esencial de los parches de los bosques nativos. Tengo mi necesidad de regulación industrial. Resulta imperativo implantar marcos normativos y estrictos que controlen las actividades extractivas y agroindustriales, promoviendo una conciencia ambiental global que valore los servicios ecosistémicos, como la captura de carbono y la purificación del agua, por encima del lucro inmediato. Los riesgos socioeconómicos y ambientales. La degradación del hábitat conlleva consecuencias graves para las comunidades locales, afectando el turismo ecológico, la salud pública, mientras que la emisión de carbono acelera el cambio climático, evidenciando la urgencia de una gestión que sostiene participativa. Fuentes y mis referencias bíblicas. Cartografía oficial del Ministerio del Ambiente. Se utilizó el Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú y su memoria descriptiva para precisar la extensión del pantano que abarca 5.5 millones de hectáreas, representando el 4,27% del territorio nacional. Definiciones conceptuales del MINLA. El estudio fundamental de los criterios técnicos establecidos por el Ministerio del Ambiente, los cuales permiten clasificar y analizar los componentes bióticos y abióticos específicos de los ecosistemas de las humedales de la selva baja. También tenemos la literatura científica sobre la fragmentación. Se consultaron artículos científicos indexados, especializados en la fragmentación de hábitats acuáticos y tropicales,
proporcionando una base teórica sólida para evaluar la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos hidrológicos en el Amazonas. Y datos de degradación regional. La investigación incorpora datos sobre frentes críticos y deforestación y minería en Madre de Dios y Loreto, permitiendo, permitiendo un análisis geoespacial detallado de la pérdida de la densidad forestal en las zonas de amortiguamiento cercanas a las vías principales. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.